Bien, entonces, bueno, vamos a ver ahorita los primeros tres temas del del tercer parcial, que son los conceptos básicos de los transistores de efecto campo. Muy bien, entonces me voy a apoyar también del libro de texto para poderles explicar sobre este tema. Bien, entonces los transistores de efecto campo se dividen en varios tipos, bueno, en dos principales subtipos, ¿verdad? Que serían los JFETs o JFETs, y los otros son los MOSFET, que se escribe de esta forma. ¿Bien? Entonces, dentro de cada una de estas categorías, JFETs, JFETs y MOSFET, su funcionamiento varía, su principio de funcionamiento varía bastante entre unos y otros. Y a su vez, dentro de los MOSFETs, se dividen en otros dos subtipos, que son de tipo empobrecimiento y de tipo enriquecimiento. Y a su vez, cada uno de ellos se divide en uno de canal N y de canal P. Bien, entonces lo que vamos a ver ahorita al principio son los JFETs o JFETs, como quieran llamarlo. Y su simbología es esta que ustedes pueden observar acá. Permítanme. Bien, entonces, como les decía, tenemos dos subtipos, el JFETs y los MOSFETs. Bueno, vamos a ver los primeros, los JFETs, que son bastante comunes. Bien, entonces el nombre JFET viene en inglés, siglas en inglés, J de junction o juntura, y FET no es Boba Fett, ¿verdad? Es transistor de efecto campo. Entonces, estas son siglas en inglés también. Esto es eh, F de field o campo, E de efecto y T de transistor. Entonces es un transistor de efecto campo de juntura. ¿Bien? Entonces esto de FET también se aplica a los MOSFET. Por eso decimos transistores FET en general, ¿verdad? Para referirnos a todos los tipos de transistores de efecto campo. Entonces ya vamos a explicar por qué es esta parte de FET, de efecto campo, de dónde viene ese concepto. Bien, entonces para iniciar, entonces vamos a echarle un vistazo a la simbología, que puede variar de forma, bueno, depende de la nomenclatura que se use. Esta, por ejemplo, es una de ellas, en donde tenemos, tenemos un dispositivo de 3 terminales, así como los transistores bipolares, como tenemos en el segundo parcial. Nada más que ahora ya no tenemos base, emisor y colector, sino que tenemos este de acá en medio se llama compuerta y tiene un símbolo, una G, porque compuerta en inglés es gate. Entonces, por eso es G. La D es de drenaje y la S es de source. Entonces, S source es fuente. Entonces, D, drenaje, S source o fuente, y G es de gate o compuerta. Entonces, tenemos compuerta, drenaje y fuente. ¿Okay? Y
Entonces este sería uno de canal N, donde la flechita de la compuerta entra, y este es uno de canal P. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces este es de canal N, y este es de canal P. Así como teníamos nosotros PNP y NPN para los BJTs, aquí tenemos de canal N y de canal P, que su nombre pues, corresponde a cómo está construido cada uno de los dispositivos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué se llaman, de dónde viene ese nombre de compuerta, drenaje y fuente? Bien, eso se ejemplifica bastante bien en el libro de texto, donde hace una muy buena analogía de que estos dispositivos se comportan como que si tuvieran ustedes una llave de agua, ¿verdad? Con una válvula y una fuente de agua. Entonces, como lo podemos ver a continuación. Entonces, tenemos acá la construcción. Aquí este diagrama representa cómo está construido un transistor de efecto campo de juntura de canal N. Entonces, se llama de canal N porque el material que predomina, el que está en medio, el que hace el canal entre el drenaje y la fuente, es de tipo N, ¿verdad? Así como lo vimos en el primer parcial y en el segundo parcial. Y a los extremos tenemos dos materiales tipo P, en menor cantidad. ¿Ok? Entonces, en realidad, los transistores de efecto campo, los de juntura, tienen 4 terminales en sí, ¿verdad? El otro, el que nosotros pues, no tomamos en cuenta en la simbología, es este de acá que se le llama el sustrato, que simplemente no se toma en cuenta porque generalmente está cortocircuitado, es decir, está conectado a la compuerta. Entonces se toma como que la compuerta es estos dos terminales. ¿Bien? Por eso es que no se toma en cuenta la simbología. Y por eso se dice que son dispositivos de 3 terminales. Muy bien. Entonces, este vendría siendo uno de canal N. Muy bien. Y acá tendríamos nosotros los dos materiales tipo P que están conectados a la compuerta. Entonces les decía, ¿de dónde viene ese nombre de compuerta, drenaje y fuente? Pues viene de esta analogía que tenemos acá, esta figura. Entonces la compuerta vendría siendo la válvula. El drenaje pues, es el drenaje, ¿verdad? Donde va a llegar el agua. Y la fuente es, pues, la fuente de agua, ¿verdad? Vendría siendo sana, digamos, en nuestro caso. Entonces la idea es que nosotros podemos controlar el flujo de agua que circula a través de esta tubería, ¿verdad? A través de este canal, que sería en este caso el canal N, y nosotros podemos controlar qué tanta corriente o qué tanta agua, digamos, le llega al drenaje. ¿Okay? Entonces de ahí vienen los nombres de cada uno de los terminales. Entonces, de eso se trata estos tipos de dispositivos, que nosotros podemos controlar qué tanta corriente, ¿verdad? Qué tantos electrones, y en consecuencia, qué tanta corriente puede circular a través de este canal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Ya lo vamos a ver. Bueno, dándoles un adelanto, eso se hace por medio del voltaje de la compuerta, pero hay un montón de datos muy interesantes que vamos a ver que son muy diferentes a los transistores bipolares y que hacen bastante más simple su análisis. Bien, entonces, lo de la J de juntura viene porque la construcción de esos dispositivos se basa en la juntura de estos materiales tipo N y tipo P. Y lo de efecto campo ahora sí viene con lo que les mencioné al inicio de que cómo vamos a controlar nosotros el flujo, cómo vamos a abrir o cómo vamos a cerrar esta válvula, depende de un voltaje y depende del voltaje con puerta fuente. Entonces aquí en el libro nos presenta varios casos. Por ejemplo, aquí con el BGS, ¿verdad? El voltaje con puerta fuente, utilizando siempre la nomenclatura de electrónica, ¿verdad? Por ejemplo, voltaje BGS es el voltaje de la compuerta a la fuente, medido entre la compuerta y la fuente, es decir, primero está la G, entonces más MG, después está la S, entonces menos en el S. Entonces medido así, más, menos en la compuerta, menos en la fuente. Entonces, vamos a ver estos casos cuando el voltaje de compuerta fuente es 0, a ver cómo se comporta,
cuando el voltaje comporta fuente es menor a 0. ¿Bien? A ver qué sucede. Bien, entonces vamos a empezar cuando el voltaje comporta fuente es igual a 0. Bien, es decir, cuando el voltaje comporta fuente es 0, es decir que tenemos un cortocircuito. Por eso es que aquí tenemos conectado directamente la compuerta con la fuente. Entonces, si ustedes miden el voltaje desde este nodo hasta este nodo, pues tiene el mismo voltaje. Entonces, la diferencia de potencial, es decir, el voltaje VGS, vendría siendo 0. Porque tiene el mismo voltaje acá que acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a afectar ese voltaje al flujo de corriente? Recuerden que lo que nosotros queremos es controlar el flujo de electrones en el canal, controlar el flujo de agua que va desde la fuente hasta el drenaje. Y eso lo hacemos abriendo o cerrando la válvula. Muy bien. Y entonces, abrir o cerrar la válvula viene siendo aquí análogo a los JFETs a aplicar un voltaje en VGS. Y vamos a ver qué consecuencias tiene ponerle aquí en este caso VGS igual a 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer sin complicarnos mucho? Vamos a aplicar el mismo principio simple que utilizamos al momento de analizar la polarización de los diodos y los BJTs. Es decir, nos vamos a basar en el principio de que cargas del mismo signo, ¿verdad? Se repelen y del signo opuesto se atraen. Así de sencillo. Y tenemos acá material tipo P con portadores mayoritarios huecos, cargas positivas, que se me vean como positivas, y tipo N, portador mayoritario electrones, cargas negativas. Entonces, si nosotros ponemos aquí una fuente de voltaje así, VDD, más en el drenaje, menos en la fuente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a suceder es que tenemos acá un canal tipo N, tenemos un montón de electrones libres. Entonces, esos electrones lo que va a ocurrir es que se van a ser atraídos por el polo positivo de esta fuente BDD. Es decir, el voltaje del drenaje a la fuente, ¿verdad? Porque miren cómo está conectado la batería. Un terminal positivo en el drenaje y otro terminal negativo en la fuente. Entonces, como les mencionaba, los electrones, que son cargas negativas, van a ser atraídas al polo positivo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que aquí en esta terminal del drenaje vamos a tener una densidad de electrones más alta que acá en la fuente. ¿Cómo es eso de densidad de electrones? Bueno, es simplemente que aquí va a haber más electrones, más juntos, que acá. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí están siendo atraídos por el polo positivo y aquí están siendo repelidos por el polo negativo. Entonces, es lógico que la mayor parte de electrones van a preferir estar acá, en el drenaje. Y ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué implica eso? Lo que implica eso es que recuerden que los electrones, cuando entran en contacto, cuando están cerca de un hueco, ¿verdad? Un espacio vacío, entonces esos electrones van a tender a llenar ese hueco, ese espacio vacío. Y cuando un electrón llena un hueco o un espacio vacío, se crea lo que se llama una región de empobrecimiento. Es decir, que se crea un material eléctricamente neutro, podríamos decir, porque el electrón llenó ese hueco, ¿verdad? Ese espacio vacío. Entonces, lo que sucede es que aquí en nuestros dos materiales tipo P, que tenemos aquí a los lados, tienen esos huecos. Entonces, como les mencionaba, que aquí en el drenaje hay más electrones, pues entonces hay un montón de electrones acá. Entonces se van a llenar más huecos aquí arriba en el drenaje que aquí abajo en la fuente. Y entonces lo que sucede es que la región de empobrecimiento va a crecer más aquí arriba en el drenaje que aquí en la fuente. ¿Ok? Entonces, llegar a un punto el cual, si nosotros concentramos la cantidad de electrones aquí suficientes en el drenaje, que vamos a llenar una cantidad de huecos suficiente en la cual vamos a estrangular el canal. ¿Ok? Con eso de estrangular el canal, vamos a ver si puedo encontrar el gráfico, que es este. Con eso de estrangular el canal es este escenario de acá. Es que las dos regiones de empobrecimiento
se tocan, ¿verdad? Entonces estamos estrangulando el canal. Y entonces aquí es como que pues, a nosotros así visualmente nos da la impresión de que este canal está cerrado, entonces ya no puede haber flujo de electrones. Pero la cosa es que no es tanto, sino que lo que sucede es que en este punto es cuando decimos que el transistor está saturado. Y sí, los transistores de efecto campo también tienen su región de saturación y también tienen su región de corte. Ok, entonces, este comportamiento, así como lo vimos también con los BJT, ¿verdad? Y los diodos, para comprender el comportamiento nos es bastante útil un gráfico. Un gráfico, una característica que nos relacione el voltaje y la corriente. En este caso sería el voltaje del drenaje fuente y la corriente del drenaje, porque vendrían siendo nuestras variables de salida, ¿verdad? Que lo que queremos ver que es cuánta corriente de drenaje entra, cuánta de corriente sale, a qué nivel de voltaje de drenaje fuente, ¿verdad? Y también en función del voltaje con puerta fuente. Bien, entonces esa característica es esta que ustedes ven acá en la figura 6.7, que lo que podemos observar aquí es lo siguiente, miren. Con un voltaje con puerta fuente igual a 0, tenemos esta curva de acá. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando el voltaje de drenaje fuente, como pueden observar, la corriente va subiendo de forma exponencial. Muy similar a como se hacía a los BJTs. Muy, muy similar. ¿Verdad? Recuerdan que cuando tenemos la configuración de base común, tenemos un gráfico así, ¿verdad? Nada más que aquí tenemos un montón de curvas. Aquí, bueno, entonces se comporta muy similar. Y algo muy interesante es esta parte de acá, cuando está subiendo de forma exponencial la corriente, a medida que vamos aumentando el voltaje de drenaje fuente, es que esta corriente, esta curva acá, ¿verdad? Esta parte de acá, que es una función exponencial, tiene su pendiente, ¿verdad? Esto lo podemos linealizar como una recta que tiene una pendiente. Entonces, cuando ustedes ya saben que cuando ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Que cuando hablamos de una recta en un gráfico de voltaje versus corriente, cuando hablamos de una recta, ya sabemos que esa pendiente implica conductancia, es decir, el inverso de la resistencia. Es decir, que la pendiente, si tenemos una recta que tiene una pendiente, entonces quiere decir que hay una resistencia. Y lo hay. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando el voltaje de drenaje fuente, lo que estamos haciendo en esencia es que estamos aumentando la resistencia del canal, es decir, vamos cerrando la llave, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, a medida de que ustedes, a medida de que nosotros vamos subiendo sobre esta recta, entonces la resistencia del canal se va haciendo cada vez más grande y se le hace más difícil a los electrones circular y llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, llegamos a este punto, BP, cuando el voltaje de drenaje fuente alcanza este valor BP, ¿qué observamos acá? Miren, viene subiendo la corriente, va subiendo el voltaje de drenaje fuente, sube la corriente, hasta que llegamos a este punto donde ya vemos que la corriente de drenaje no puede subir más. Entonces, aquí podemos observar que en ese punto dice la resistencia en incremento debido al estrangulamiento del canal. Entonces, ¿qué sucede? La corriente deja de aumentar. Y entonces, en lugar de aumentar, se mantiene a este nivel. ¿Ok? Entonces, este es el punto de saturación o el nivel de saturación. Recuerden que con los transistores bipolares, decíamos que un transistor está saturado cuando ya no podía cumplir con la relación de beta, ¿verdad? Entonces, el transistor, pues entonces dejaba pasar la corriente. Aquí lo que sucede con los JFETs, con los transistores de efecto campo de juntura, es que llega un punto en la que nosotros, cuando estrangulamos el canal, que la corriente ya no puede circular más corriente que la que está circulando en ese punto. Entonces el transistor se satura y dice, bueno, aquí ya
ya no puede circular más corriente porque simplemente hay más espacio. Es decir, volviendo a esa analogía de la llave, es como que ustedes, por ejemplo, ustedes abren toda la válvula, la abren completa, y entonces llega un punto en que topa, ¿verdad? Ya no la pueden abrir más. Y aunque ustedes pudieran abrirla más, no saldría más agua, ¿verdad? Tiene sentido. Es decir, ustedes pueden incluso desatornillar la válvula y que ustedes quiten la válvula, la desatornillen, no quiere decir que va a salir más agua. ¿Por qué? Porque quien va a limitar cuánta agua va a salir de aquí es el diámetro de la tubería. Bueno, pues sucede lo mismo acá. Quien va a limitar acá qué tantos electrones van a circular va a ser, por decirlo así, no es exactamente así, ¿verdad? Pero digamos el diámetro de la tubería, es decir, el diámetro del canal, y si lo estamos estrangulando más y más y más, entonces nos va a limitar la corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, jóvenes? Acá, en nivel de saturación. Entonces, ¿eso cuándo ocurre? Aquí esto es bien importante saber cuándo ocurre la saturación. Para que obtengamos nosotros saturación, tenemos que llegar primero a este nivel BP. En el caso de que BGS sea 0, ¿verdad? BP, BDS tiene que llegar a ese valor de BP y la corriente llega a su valor IDSS. ¿Ok? Entonces, BP, ¿qué es eso de BP? Acá más adelante nos lo menciona el libro de texto. Bueno, no lo encuentro, pero esa P viene del inglés pinch off o estrangular, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, no importa. Esta P viene de pinch off o estrangular. Entonces, este BP lo que nos dice es a qué nivel de BDS, cuando el voltaje con puerta fuente es 0, a qué nivel de BDS vamos a estrangular el canal. Muy bien. Y cuando llegamos a ese punto, cuando tenemos acá estos tres casos, cuando tengamos esos tres requisitos, voltaje con puerta fuente igual a 0 voltios, el voltaje de drenaje fuente alcanza este valor de BP, que por cierto es nominal, lo da el fabricante. Muy bien. Entonces, cuando llegamos a ese punto, sabemos que la corriente del drenaje alcanza este valor, IDSS. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso de IDSS? Bien, esta es la corriente del drenaje a la fuente en saturación. Por eso es que es esta S extra. Entonces, es la corriente que va del drenaje a la fuente cuando el transistor se satura. Y esta corriente también es nominal, la da el fabricante. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bien, quiere decir que si tenemos un voltaje con puerta fuente igual a 0 voltios y le damos un voltaje de drenaje fuente que alcanza este valor nominal de BP o lo supera, vamos a obtener una corriente IDSS, es decir, una corriente de drenaje fuente en saturación. ¿Ok? Muy bien, esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque para un JFET, para un JFET, un JFET, la mayor corriente que puede circular en esos terminales, la mayor corriente que puede circular así, de drenaje a fuente, es este valor, IDSS, que nos lo da el fabricante. Es decir, que eso lo tenemos que tener en cuenta porque no vamos a poder obtener una mayor corriente a través de estos terminales que IDSS para un JFET. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque al momento de que nosotros queremos aplicar este transistor para alguna, qué sé yo, para controlar un LED o algo así, sí, la corriente que ocupa lo que vamos a controlar, un motor, lo que sea, es de, por decir algo, 70 miliamperios. Muy bien. Para activar un motor pequeño, un motor DC de los juguetes, ¿verdad? 70 miliamperios es el valor típico, 71 por ahí. Pero utilizamos un JFET
que tiene un IDSS de, por decir algo, ¿verdad? Por inventarme un valor, 40 miliamperios, ese JFET no me va a servir. No me va a activar nunca el motor. ¿Por qué? Porque la mayor corriente que va a poder circular a través de los terminales del diodo es 40 miliamperios. Y si el motor ocupa 70, entonces nunca vamos a llegar a ese valor y nunca se va a activar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este valor IDSS. ¿Ok? Perfecto. Entonces, recapitulando acá, a medida que cuando nosotros tenemos voltaje con puerta fuente, este es nuestro voltaje de control. Cuando tenemos voltaje con puerta fuente igual a 0, y vamos aumentando el voltaje de drenaje fuente, entonces la corriente va subiendo de forma exponencial hasta que llegamos a este punto BP, voltaje de estrangulamiento. Aquí estrangulamos el canal y entonces el transistor se satura. Aquí llega a su valor de corriente máximo, IDSS, y ese valor se va a mantener constante, ese valor, para voltajes de drenaje fuente mayores a BP. ¿Ok? Entonces, este caso de acá, cuando el transistor está saturado, vendría siendo cuando la válvula está completamente abierta. Aquí, la válvula está del todo abierta, como cuando el voltaje con puerta fuente es 0, está del todo abierta. ¿Y qué tanta corriente va a circular? Depende de qué tanta agua, digamos, nos manda el SANA. Entonces, aquí nos va mandando más agua, más agua, más agua, más agua, más agua, más agua, más flujo, hasta que, pues entonces ya no cabe más agua en las tuberías, ¿verdad? Porque ya no se puede, el ancho de la tubería tampoco es que va a crecer, ¿verdad? Entonces ya llega a su valor máximo. Pues es lo que sucede acá con esto, así de forma simple, utilizando la analogía de la pala. Muy bien, entonces vamos a ver los otros casos, que es cuando el voltaje con puerta fuente ya tiene un valor diferente a 0. De nuevo, cuando el voltaje con puerta fuente es igual a 0, es cuando tenemos la válvula completamente abierta. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el voltaje con puerta fuente tiene valores menores a 0. ¿Sí? Que sería este caso de acá. Entonces, cuando tenemos un voltaje con puerta fuente menor a 0, entonces es como que vamos cerrando la válvula. Muy bien. Entonces, ¿cómo así? Bien. Recuerdan que lo que nos determina cuando se satura el transistor es cuando tenemos el estrangulamiento del canal, ¿verdad? Cuando estas regiones de agotamiento se tocan. Entonces, entre más rápido se estrangule el canal, entre más rápido se estrangule el canal, entre más rápido crecen estas regiones de agotamiento o de empobrecimiento, entonces más rápido vamos a saturar el transistor. ¿Okay? Entonces, para hacer crecer más rápido estas regiones de empobrecimiento, pues hay que polarizarlos de forma, esas uniones hay que polarizarlas de forma inversa. Entonces, fíjense bien, miren, tenemos un voltaje con puerta fuente menor a 0. ¿Ok? En este caso aquí, VG es igual a menos 1 voltio. Recuerden la nomenclatura, ¿verdad? G primero, entonces más va en la G, en la compuerta, después va la S, entonces el menos iría en la S, en la fuente. Y si tenemos un voltaje negativo, quiere decir que la polaridad es al revés, es decir, sería menos en el P más en el N. Entonces miren esta unión cómo está. Está en inversa. Menos en el P más en la N, porque este es un voltaje negativo. Entonces lo que sucede es que recuerden que cuando nosotros polarizamos una unión de forma inversa, entonces la región de agotamiento, de empobrecimiento, entonces se hace más grande. Entonces esta región de empobrecimiento se va a hacer más grande, más rápido. Es decir, que el canal se va a estrangular a menores valores de voltaje de drenaje fuente. ¿Okay? Y eso lo vemos en este gráfico de acá. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, miren, ya tenemos nuestro familia de curvas, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra primera curva, que es la que habíamos visto al inicio, con el voltaje con puerta fuente igual a 0. Y ahora tenemos otra curva, que es con el voltaje con puerta fuente igual a menos 1 voltio. Entonces miren qué sucede acá, miren qué interesante.
Como pueden observar, el nivel de saturación, el nivel donde la corriente del drenaje se satura, es mucho más bajo que cuando el voltaje con puerta-fuente es igual a 0. Cuando el voltaje con puerta-fuente es igual a 0, para este ejemplo, ¿verdad? Con un IDSS igual a 8 miliamperios y un BP igual a menos 4, de nuevo, valores nominales lo del fabricante. Entonces, acá, cuando el voltaje con puerta-fuente es igual a 0 y el voltaje drenaje fuente alcanza este valor de 4 voltios, miren, que sería acá, entonces el transistor se satura y llega a su nivel de corriente máximo de 8 miliamperios. Pero cuando nosotros tenemos un voltaje negativo en la compuerta fuente, en este caso aquí menos 1, como pueden observar, la corriente se satura, ya no llega a los 8 miliamperios, sino que llega a los 4.5 miliamperios. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Porque ya no llega a 8. Y otra cosa, sino que se satura antes. Ya no se satura al llegar BDS igual a 4 voltios, sino que se satura antes. Y esto es por lo que les mencionaba, que a medida de que nosotros tenemos acá esta unión PN polarizada inversamente, entonces esta región de empobrecimiento va a crecer más rápido. Es decir, que el canal se va a estrangular a menores valores de voltaje drenaje fuerte. Entonces, de nuevo, miren, al tener voltajes con puerta-fuentes negativos, el canal se va a estrangular. Recuerden que cuando se estrangula, cuando el transistor se satura, se va a estrangular a menores valores de BDS. ¿Ok? Y lo mismo podemos observar cuando el voltaje de drenaje fuente es, con el voltaje con puerta fuente que es cada vez más negativo. Entonces, a medida de que tenemos un voltaje cada vez más negativo, entonces la región de agotamiento crece más rápido todavía y la estrangulación ocurre más rápido. La saturación ocurre a menores valores de voltaje de drenaje fuente. De manera de que, miren, a medida que nosotros vamos poniendo valores más negativos, menos 2, menos 3, hasta que llegamos a menos 4, miren. Entonces, aquí vamos cerrando la válvula cada vez más y vamos limitando la corriente que puede circular a través del canal hasta que apagamos el transistor. Y entonces aquí podemos observar cuándo es que se corta el transistor, es decir, cuando se apaga el transistor. El transistor se apaga cuando el voltaje con puerta fuente es igual al voltaje de estrangulamiento. Cuando VGS igual a BP. En este caso, en este ejemplo, cuando BP es igual a menos 4 y el voltaje con puerta fuente es igual a menos 4, miren cuánta es la corriente del drenaje. Pues es 0. El transistor está apagado. ¿Bien? Entonces aquí es como que nosotros ya cerramos la válvula por completo. Aquí el transistor está apagado. La corriente del drenaje es 0. Muy bien. Y el transistor está en corte. Entonces aquí tenemos nuestros dos puntos. Miren. Aquí, saturación, ¿verdad? Que es cuando el voltaje con puerta de frente es igual a 0. La válvula está completamente abierta. Y este punto de acá, que es cuando la válvula está completamente cerrada. Y de esa forma, variando el voltaje con puerta fuente, nosotros podemos controlar el flujo de electrones en el canal. Es decir, podemos controlar la corriente del drenaje. Muy bien. Entonces, a esta región de acá, cuando la corriente está subiendo, ¿verdad? De forma exponencial, pero con pendientes distintas, debido a que estamos estrangulando el canal a niveles con velocidades, podemos decirlo así, más distintas, es decir, tenemos pendientes distintas. Entonces, estamos variando aquí, en estas regiones de acá, estamos variando la resistencia del canal y a esta región se le llama la región óhmica, por lo mismo, óhmica de ohms, porque estamos variando la resistencia del canal. A medida de que esté más inclinada, así como esta, entonces tendremos una resistencia mayor en el canal. Entonces, aquí una gran resistencia, aquí va disminuyendo cada vez más hasta que llegamos a este punto, ¿verdad? Entonces, en esta región de acá,
el que se llama la región óhmica, es que nosotros podemos utilizar o emplear al transistor como una resistencia variable controlada por voltaje. Entonces, una de las utilidades, una de las aplicaciones de estos transistores es que podemos visualizarlo como una resistencia que varía con respecto al voltaje con puerta fuente. Si queremos entonces nosotros aumentar la resistencia del canal, simplemente aumentamos o hacemos más negativo el voltaje con puerta fuente. ¿Okay? Luego, tenemos estas partes de acá, que son la región de saturación. Y esta parte de acá, que sería la región de corte. ¿Bien? Perfecto. Entonces, como les mencionaba, esa aplicación que les decía de esta parte de acá, la región óhmica, que si nosotros queremos utilizar el transistor como una resistencia controlada por voltaje, pues podemos calcular esa resistencia que nos ofrece el canal por medio de esta formulita de acá, que es RD igual a R sub 0 entre 1 menos el voltaje con puerta fuente entre Vp, esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, utilizando, bueno, perdón, donde RO es la resistencia con VGS igual a 0 voltios, ¿verdad? Y este valor, ustedes no se lo van a inventar, es nominal. Eso lo encuentran en la hoja de datos también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí ustedes pueden ver las utilidades del JFET, los transistores de efecto campo de juntura. Podemos utilizarlos como interruptores lógicos, ¿verdad? Aquí encendido y aquí apagado, y como una resistencia variable. Una resistencia variable controlada por voltaje, que es el voltaje con puerta fuente. Y también se puede utilizar como amplificadores, pero esa aplicación la van a ver ustedes en electrónica 2. Muy bien, entonces, antes de continuar, quiero hacerles hincapié en algunas características muy importantes de estos dispositivos, que ya van a ver ustedes que lo que les voy a mencionar ahorita les va a facilitar mucho el análisis. Bueno, comparado con los BJTs, con lo que vemos ahorita en el segundo parcial. Bien, lo primero que tienen que tener en cuenta es esto que está acá. Si ustedes se fijan que dice IG, es decir, la corriente de la compuerta es igual a 0. Y eso es cierto siempre. ¿Bien? Los FETs, los transistores de efecto campo, no son dispositivos controlados por corriente, como lo son los BJTs. Recuerdan que discutimos las semanas pasadas que los transistores bipolares de juntura son dispositivos controlados por corriente, por la corriente de la base. Bien, aquí no. Esos no son dispositivos controlados por corriente, son dispositivos controlados por voltaje, como ya lo vimos, voltaje con puerta fuente. Y la corriente de la compuerta es 0, siempre. ¿Por qué? Por su construcción. Es muy complicado que electrones pasen acá, desde estos materiales tipo P hasta este material tipo N. ¿Por qué? Porque acá tenemos nosotros muy pocos electrones que pueden hacer esa circulación. Igual, incluso si acá tratamos de polarizar estas uniones de manera de que estos electrones todos se vengan acá a este material tipo P y llenen todos los huecos, vamos a tener un flujo de electrones, pero despreciable en este terminal de acá. Porque antes de que eso ocurra, ya habríamos estrangulado el canal. Y aparte de eso, estos contactos de acá tienen una impedancia muy alta. Muy alta. De manera de que la corriente de acá de la compuerta siempre es 0. Y eso lo tienen que tener clarísimo. La corriente de la compuerta siempre es 0.
Y eso es bueno para nosotros como ingenieros, para el momento de analizar y diseñar, porque es una variable menos de la que vamos a tener que preocuparnos. Porque ya sabemos que esta corriente siempre va a ser cero. Muy bien. Bien, lo segundo es que la corriente del drenaje y la corriente de la fuente siempre van a ser iguales. Siempre. La corriente que obtengamos acá en el drenaje va a ser la misma que obtenemos aquí en la fuente. Siempre. Y de nuevo eso responde o es consecuencia, digamos, de la construcción del dispositivo, porque aquí tenemos un canal que une, un canal de un solo tipo, de un material de un solo tipo, que une los dos terminales. Entonces recuerden ustedes que la corriente que nosotros utilizamos, la corriente convencional, va en sentido contrario del flujo de electrones. Entonces, los electrones van a fluir a través del canal y así como lo tengo puesto ahorita, van a ir desde la fuente, por eso se llama fuente, porque ahí es donde salen los electrones, y van a dar al drenaje. Entonces, la misma cantidad de electrones que salgan de la fuente van a llegar al drenaje. Por lo tanto, vamos a tener el mismo flujo de electrones en la fuente y en el drenaje. Y entonces la corriente convencional va en sentido contrario, es decir, si los electrones van de fuente a drenaje, la corriente va en sentido contrario. Entra por el drenaje y sale por la fuente. ¿Siempre? Sí, siempre. Entonces, esa es otra buena noticia porque siendo esta corriente de drenaje y el de la fuente iguales, entonces ya podemos tratarla como una sola variable, y entonces ya sería otra variable menos de la cual no vamos a tener que preocuparnos. ¿Ok? Entonces, esta es una de las grandes ventajas de los JFETs, ¿verdad? Que eso facilita bastante su análisis y el diseño de circuitos con ellos. ¿Ok? Algunas desventajas de las cuales solo voy a mencionarles y no vamos a entrar a detalle porque se escapa del alcance del curso, pero sí me gustaría que lo tuvieran en cuenta, es que estos dispositivos, como acá nosotros estamos polarizando estas uniones, ¿verdad? Estamos modificando el flujo de electrones en este canal por medio del efecto campo eléctrico, ¿ok? Por eso se llaman de efecto campo, porque nosotros estamos controlando el flujo de electrones en este canal N, en este caso, por medio del campo eléctrico, no es por medio de la corriente. Entonces eso es por lo que les mencioné también al inicio. La corriente de la compuerta es cero. Entonces nosotros estamos controlando el flujo de electrones en este canal por medio de un campo. ¿Qué campo? Eléctrico. Y ese campo eléctrico lo estamos induciendo por medio de este voltaje, de este potencial eléctrico que ponemos entre la compuerta y la fuente. Por eso se llama de efecto campo. Entonces, eso también sucede por estos mismos, estos terminales, de acá que tienen una impedancia muy, muy alta. Pero lo que sucede entonces es que se crea un efecto de capacitivo entre estos terminales y el material tipo N. Entonces, al momento de emplear estos dispositivos como interruptores lógicos, para encenderlos y apagarlos, ¿verdad? Hay que tener cuidado de ese efecto capacitivo. ¿Bien? Entonces, hay varios circuitos, varias configuraciones que no vamos a ver ahorita en clase, que se utilizan especialmente cuando se utilizan estos dispositivos como conmutadores lógicos, como interruptores controlados por voltaje, y que se conmutan, es decir, pasan de encendido y apagado y viceversa muy, muy rápido. Entonces, si ustedes quieren utilizar circuitos como esos, así a altas frecuencias, que se encienden y se apagan muy, muy rápido, ese efecto capacitivo hay que tomarlo en cuenta. Eso solamente para que lo tengan en mente. No vamos a entrar a eso en esta clase, solamente para que lo tengan presente. Muy bien, entonces, así en general, así es como funciona un JFET. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento.
Bien, entonces, bien, resumen, porque yo sé que hablé mucho. Resumen acá. Es tan sencillo como lo siguiente. Si ustedes quieren abrir toda la válvula, entonces ustedes ponen voltaje con puerta fuente igual a 0 y el voltaje de drenaje fuente tiene que ser mayor o igual a BP para tener una corriente máxima de IDSS. Recuerden, nominal, valor nominal y este valor nominal. ¿Okay? Si quieren ir cerrando la válvula, entonces van poniendo un voltaje VGS negativo. Y entonces la corriente de drenaje se va a limitar. Cada vez más a medida hasta que nosotros pongamos un voltaje con puerta fuente igual a BP, ¿verdad? Y entonces en ese caso la corriente va a ser cero. Y así de sencillo como funciona este tipo de dispositivos. Bien, los de canal P, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Volverles a explicar cómo funcionan, porque funcionan similar, nada más que es al revés, ¿verdad? Es lo contrario. Las corrientes van en sentido contrario. La corriente de la fuente entra y la corriente de drenaje sale. La corriente de la compuerta sigue siendo cero. Lo que va a cambiar es que para apagar o digamos para ir cerrando la válvula, ¿verdad? En lugar de ponerle voltajes negativos, van a ponerle voltajes positivos. Esa es la única diferencia. Muy bien. Entonces, para apagarlo, le ponen voltajes positivos y para encenderlo es igual, siempre VG es igual a 0. Ahora, yo sé que a muchos ahorita se estarán planteando la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en este caso del canal N? ¿Qué pasa si yo le pongo un voltaje con puerta fuente igual a 1 voltio positivo? ¿Será que hay otra curva aquí que no está dibujada? ¿Está más arriba? Y la respuesta es no. No hay otra curva más arriba de esta. No importa, en un JFET de canal N, ¿verdad? No importa que ustedes le pongan un voltaje con puerta fuente positivo, la corriente de drenaje no va a exceder esta corriente de IDSS. Entonces, si ustedes le ponen 1 voltio, V es igual a 1 voltio positivo, esa corriente siempre va a ser la máxima. No se va a exceder este valor. Muy bien. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. De igual forma, para los de canal P, perdón, si acá, si el voltaje con puerta fuente le pongo un voltaje negativo, no hay otra curva aquí arriba. ¿Okay? No hay otra curva aquí arriba. Esta corriente, en este caso aquí como de 6 miliamperios, y de es igual a 6 miliamperios, no se va a exceder, aunque usted le ponga un voltaje aquí negativo. No hay otra curva arriba de esto. Muy bien. Bien, entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta con estos dispositivos es la región de ruptura. Entonces, la región de ruptura es cuando ustedes ponen acá lo exponen a un voltaje de drenaje de fuente muy elevado. ¿Ok? Cuando ustedes exponen al transistor ya saturado y ustedes exponen a un voltaje de drenaje de fuente muy elevado, entonces va a haber lo que se llama una ruptura en el canal. Y cuando ocurre una ruptura, como ustedes pueden observar acá en estos gráficos, la corriente del drenaje ya no es que sube de forma exponencial, sino que de forma lineal, de forma vertical. Cuando ocurre una ruptura en el canal, es que acá prácticamente estas terminales se cortocircuitan. Ahora, ¿es deseable eso? No, no es deseable. Es más, generalmente al llegar a este punto el transistor ya está dañado. Cuando ustedes ven o prueban un transistor, un JFET, y ven que las terminales, y que esta terminal está cortocircuitada, es que probablemente el transistor ya está dañado. Entonces esta región hay que evitarla. Muy bien. Perfecto. Entonces, como pueden observar, hasta el momento no tenemos ecuaciones, ¿verdad? No tenemos fórmulas. Solamente es conceptos. ¿Bien? Ya más adelante vamos a ver qué fórmulas
nos van por ejemplo, nos van a dar como resultado estas curvas, esta familia de curvas, y con ella vamos a poder desarrollar ejercicios. Bien, entonces la simbología es, una de ellas es esta, tal vez la más incómoda y la más popular, lastimosamente. Es esta. Acá tenemos la flechita, ¿verdad? La que tiene la flechita es la compuerta, y las otras que no tienen nada son el drenaje y la fuente. Si la flechita va entrando, tenemos canal N, y si va saliendo, tenemos canal P. Muy bien. Esta les decía que es la más incómoda porque aquí no hay forma de identificar el drenaje entre el drenaje y la fuente, si aparte de que nos digan, ¿verdad?, explícitamente aquí D y la S, si no nos ponen esos terminales, por ejemplo, es complicado saber cuál terminal es el drenaje y cuál terminal es la fuente. Y es importante saberlas identificar porque recuerden que el voltaje de control es el voltaje con puerta fuente, no el voltaje con puerta drenaje. Es el con puerta fuente. Entonces, generalmente, cuando se utiliza esta nomenclatura, pues hay que ponerle nombre a los terminales, ¿verdad? O decir por lo menos este voltaje del drenaje y saber que pues esta terminal sería el drenaje. Otra nomenclatura que es menos confusa, que no se utiliza en este libro, por cierto, y que también lastimosamente no es muy popular, o es menos popular, es esta. Y entonces, acá en esta, la flechita esta, aquí sí ya nos indica cuál es la fuente. Entonces, donde la flechita apunta a la fuente. Entonces, de esta manera aquí podremos ya identificar, sin necesidad de poner los números de los terminales, saber cuál es la fuente. La que está pegada, entonces sería la fuente. Muy bien. Ok, entonces, eso se vendría siendo, jóvenes, lo de esta primera semana. Bueno, si gustan, si hay dudas hasta el momento, si está claro. Bien, bueno, si no hay consulta, entonces vamos a ver. Aquí vamos a concluir con esto. No recuerdo muy bien si este es lo que corresponde a esta semana. Permítanme. Sí, este tema también corresponde a esta semana. Bien, igual es bastante sencillo. Muy bien. Entonces, acá, en esta sección, vemos las ecuaciones que nos van a decir, que nos van a describir las características que vimos antes. Entonces, pues la función, ¿verdad?, que nos va a dar esa familia de curvas pues es esta, que es la ecuación de Shockley. Muy bien. Es en honor pues, a su descubridor, William Bradford Shockley, bueno, ese señor de acá. Y bueno, entonces es una ecuación que nos relaciona la corriente del drenaje con el voltaje con puerta fuente. Entonces, como nos indica acá, es la variable de control, ¿verdad? De nuevo, los FETs son dispositivos controlados por voltaje, y el voltaje con puerta fuente.
Y tenemos las constantes, ¿verdad? Valores nominales. Ustedes no se lo van a inventar, se lo va a dar el fabricante. Y DSS y BP. Entonces está por esta fórmula de acá. ¿Ok? Entonces las características, esa familia de curvas, está dada por, o está descrita, están descritas, perdón, por esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces tenemos esta curva de acá que con el voltaje de compuerta fuente igual a 0, ¿verdad? Este es para el caso que BP es igual a menos 4. Y entonces a medida que el voltaje de compuerta fuente va siendo cada vez más negativo, vamos cerrando. Nosotros lo que vamos a hacer, jóvenes, es que las gráficas que vamos a utilizar para ubicar el punto Q, para ubicar el punto de trabajo, no van a ser directamente estas, de acá de la malla drenaje fuente, sino que vamos a utilizar este gráfico de acá, que es el de la malla compuerta fuente, vendría siendo prácticamente. Y la razón es porque es más sencillo, es más fácil. ¿Okay? Entonces la idea va a ser transformar esta familia de curvas a esta sola curva de acá, una sola curva de acá. Y para que esto funcione, para que nosotros podamos utilizar esta curva, el transistor debe estar operando acá, en la región de saturación. Tiene que estar operando acá. En esta, miren. Cuando la curva está horizontal. Entonces, si el transistor está operando acá, en esa región de acá, cuando la curva está horizontal, entonces podemos utilizar esta curva. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a, aquí el libro nos muestra, vamos a ver si... Sí, aquí en esta sección el libro nos muestra cómo construir esta curva de acá, que esta curva, jóvenes, esta curva de acá es la que nos describe esta ecuación de Chokle. Porque ustedes se fijan, miren, ve, es esta función nos relaciona la corriente del drenaje y el voltaje con puerta fuente. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizarla para estas curvas de acá? Bueno, aquí tenemos voltaje, drenaje, fuente y corriente del drenaje. Y tenemos varias curvas, ¿verdad? Sí, cierto, para varios valores de DGS, pero nosotros no podemos graficar esta función en estos ejes, porque para poder graficarlas acá, en estos ejes, tendría que tener una corriente de drenaje en función del voltaje de drenaje fuente. Y lo que me dice la ecuación de Chokle es que la corriente de drenaje está en función del voltaje con puerta fuente, no drenaje fuente. Por eso es que es necesario construir otro gráfico. Afortunadamente es bastante sencillo. Entonces, de nuevo, si ustedes grafican esto, les va a resultar esto. Esta gráfica de acá. Está a la izquierda. Muy bien. Acá, el autor de Boylestad propone este método abreviado, que es simplemente ubicar 4 puntos para construir ese gráfico. Muy bien. Es ubicar 4 puntos, es decir, evaluar la ecuación de Chokle en estos 4 puntos. ¿Ok? Que es cuando el voltaje con puerta frente es igual a 0. Entonces nos da como resultado que la corriente de drenaje es igual a IDCS, que eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces vamos a ver, miren. Cuando el voltaje con puerta fuente es igual a 0, la corriente de drenaje es igual a IDSS. ¿Ve? Que sería este punto de acá. Este último de acá, miren, por ejemplo, cuando BGS es igual a BP, tenemos que la corriente del drenaje es 0, que sería corte. Entonces, miren, en este ejemplo que BP es menos 4, miren, entonces cuando BG es igual a menos 4, la corriente del drenaje es 0, que vendría siendo este punto, miren. Cuando BGS es igual a BP, que en este caso es menos 4, la corriente de drenaje es 0. Entonces tenemos este punto y este punto ya.
Entonces la idea ahora solo es ubicar otros dos puntos aquí en medio. Entonces acá lo que nos propone el autor es decir, bueno, vamos a evaluar entonces la ecuación de Shockley cuando la corriente de drenaje es la mitad de IDSS y un cuarto de IDSS. Entonces, aquí así, y aquí lo hace ¿cómo se llama? El desarrollo de eso. Aquí simplemente despeja para BGS de la ecuación de Shockley, ¿verdad? De esta ecuación de acá, de aquí, despeja para BGS, y queda esta ecuación de acá, y ahora simplemente es cuestión de evaluarlo en cuando la corriente de drenaje, esta, es igual a IDSS medios y un cuarto IDSS. Entonces, cuando se hace eso, pues obtenemos que BGS es igual a 0.3 veces BP aproximadamente cuando la corriente de drenaje es la mitad de IDSS y 0.5 veces BP cuando la corriente de drenaje es un cuarto de IDSS. Entonces solamente es cuestión de venir acá y decir, muy bien, en este caso IDSS es 8, entonces la mitad es 4. Y entonces para una corriente de drenaje igual a la mitad de IDSS, en este caso aquí 4, entonces le correspondería un voltaje con puerta fuente igual a 0.3 de SPP, es decir, menos 4 por 0.3. Entonces vendría dando un valor como por acá, menos 1 punto tanto, no sé cuánto. Luego, evaluar, ¿verdad? Aquí cuando la corriente de drenaje es un cuarto de IDSS, es decir, 2, y entonces en ese punto el valor de compuerta fuente vendría siendo la mitad, 0.5 veces BP, es decir, menos 2, que aquí está, miren, 2, un cuarto de IDSS, BGS es la mitad de BP. Y entonces ya ubicando esos dos puntos de aquí en medio, ya teniendo los dos extremos, solo es cuestión de unirlos, y ya tenemos nuestra curva de transferencia. Y sobre esta curva de transferencia es que nosotros vamos a dibujar nuestra recta de carga, así como lo hicimos con los BJTs y con los diodos, y donde toque, donde se intersecte la recta de carga con esa curva característica va a ser nuestro punto Q. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de usar esto? Que no tenemos que graficar estas curvas, esta familia de curvas. No vamos a ocupar graficar esto. Solo vamos a tener que graficar una sola curva. Por eso es que se hace esto. ¿Ven? Entonces se vendría siendo el método gráfico, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo graficar esta curva de transferencia, ¿verdad? Ubicar los dos puntos. Cuando el voltaje de VG es igual a 0, la corriente de drenaje igual a IDSS, que en este caso es 12 miliamperios. El otro extremo, que es cuando el voltaje, cuando la corriente es 0 de drenaje, VG es igual a BP, que en este caso es menos 6. Y ubicarlos de en medio. Cuando la corriente de drenaje es la mitad de IDSS, es decir, en este caso 6, VGS es 0.3 veces BP. Y un cuarto, ¿verdad? Cuando la corriente de drenaje es un cuarto de IDSS, ¿verdad? 3, el voltaje con puerta fuente es 0.5 veces BP. Muy bien. Entonces, para el canal P es lo mismo, nada más que se hace un espejo. BP saben ustedes que tiene un valor positivo. VGS tiene valores positivos. Bien, entonces esto nos va a servir más adelante para ubicar el punto Q, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, pues hasta acá, jóvenes, eso es lo del el temario de esta semana. Bastante conceptual, pero sentamos la base para las siguientes semanas para hacer el análisis ya matemático de este tipo bueno, de los circuitos que contienen ese tipo de dispositivos. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes sepan esos conceptos de que la corriente, por ejemplo, de la compuerta es 0, siempre, la corriente de drenaje y la fuente son las mismas, siempre, para abrir toda la válvula, por decirlo así, para extender por completo el transistor, se hace con VGS igual a 0.
y lo vamos apagando a medida que el voltaje de comporta fuente va siendo cada vez más negativo, para el caso del canal N, y para el caso del canal P lo vamos apagando a medida que el voltaje de comporta fuente se va haciendo cada vez más positivo. Y lo que vamos a hacer las siguientes semanas es que vamos a graficar esta curva de transferencia por medio de la ecuación de Shockley, y sobre esta curva vamos a graficar las rectas de carga del circuito y donde se intercepte. Ese va a ser el punto Q, el punto de trabajo. Bien, jóvenes, entonces no sé si hay dudas hasta el momento. Si lo dejamos hasta acá. Todo bien por los momentos. Perfecto. Muy bien, entonces a manera de recordatorio, el examen, ¿verdad? Quedó para el día lunes 4 de abril, al mismo horario, es decir, las dos tandas, de 10 a 12 y de 1 a 3, así como se lo puse en el correo, ¿verdad? La misma distribución, sección de las 11 le tocaría la primera tanda y la sección de las 3 le tocaría la segunda tanda. Muy bien. Siempre en los laboratorios del CETI. ¿Ok? Sería la misma dinámica. Bueno, entonces tienen tiempo para estudiar, jóvenes. Para los que no han terminado de cubrir el segundo parcial, todavía tienen chance de terminar de pulir esos temas en el segundo parcial. Y bueno, recuerden que estoy a la orden para cualquier consulta. Y bueno, pasen ustedes una feliz tarde, muy buen provecho. Tengan un buen fin de semana, jóvenes. Estudien bastante. Y bueno, pues muchas bendiciones. Gracias, ingeniero, igualmente.